Pues, muy buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, amados hermanos, jóvenes. Dios me los bendiga. Estamos en Selah, una pausa y reflexión. Amén. Estamos casi a minutos de las 12 de la noche. Amén. Pero vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 9. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que es un poquito tarde, pero si se conecta, puede compartir la transmisión, etiquete, ¿verdad? Para que la palabra del Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Hay que meditar en las que estamos pasando, son difíciles, ¿verdad? Pero Dios es el mismo y Dios es poderoso para poder ayudarnos cada día. Y su palabra es la que nos va a alentar. Amén. Vamos a orar y darle las gracias al Señor. Amén. Les animo a que puedan estar atentos a la transmisión, a que puedan compartir la transmisión. Amén. Dios me los bendiga. El día de hoy iba a salir nuestra hermana Miriam Esquivel, pero por motivos de salud no va a poder salir. Vamos a estar orando por ella. Amén. Yo les animo también a ustedes, por favor, que podamos orar por cada siervo, por cada hermano, hermana que pueda apoyar este ministerio Selah. Y cada día, de lunes a domingo, estamos transmitiendo, estamos compartiendo la palabra de Dios, y les pido sus oraciones para cada uno de ellos. Amén. Ellos se esfuerzan mucho, tienen trabajos, tienen estudios, tienen ministerios, pero aún así dan su tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Así que la oración por nuestra hermana Ben Esquivel, por su salud. Amén. Dios la va a levantar y le está usando poderosamente. Vamos a orar primero para, por ella, por nuestra hermana Miriam, y luego vamos a orar para iniciar la transmisión. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias te doy a ti, bendito Dios, en esta noche. Y venimos, Señor, delante de tu trono, bendito Dios, dice tu palabra, para poder encontrar, bendito Dios, hallar el oportuno socorro. Venimos, Señor, para pedirte por la vida de nuestra hermana Miriam Esquivel, por su salud, Señor. Tú eres, Señor, bendito Dios, quien la respalda en todo lo que ella hace, Dios. Guárdala, Señor, levántala, bendito Dios, restaura su salud, Padre Santo, para que ella pueda seguir predicando tu palabra, para que pueda compartir tu palabra, Señor, donde tú la has llamado. Gracias, Señor, te doy una vez más por nuestra hermana Miriam Esquivel. Nosotros, bendito Dios, veremos tu mano poderosa, oiremos, Señor, el testimonio de ella, Padre, como tú la has sanado, la has levantado, bendito Dios. Gracias te doy. También te pido por todo el equipo de Selah, Señor, por cada uno de los ministros, de tus siervos, Señor, que está aquí, bendito Dios, día a día transmitiendo, Señor, compartiendo tu palabra. El enemigo se levanta, Señor, pero tú eres más poderoso, Señor. Bendito Dios, porque el que está con nosotros es poder que el que está en el mundo, y eso lo declaramos y lo sabemos, Padre. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno, y también, Señor, en esta noche, bendito Dios, ayúdanos para que tu palabra sea la que nos esté transformando a cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, el que nos habla, no nosotros, no el hombre, Señor, porque es tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta noche, y bendigo a todos los que escuchan tu palabra, van a escuchar, y a los que van a oír también. Bendito Dios, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir. Voy a ir compartiendo el enlace. Amén. A ver, para que luego podamos compartirlo con otros. ¿Amén? Yo estoy compartiendo a un grupo y vamos a iniciar ahorita la transmisión. Amén. A ver, acá está. Amén, ahora sí. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a dar una lectura breve el día de hoy. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 9. Nuestra hermana Jessica Quiroga, que es una hermana de Argentina, estuvo dando lectura también de Primera de Reyes, capítulo 8, que ella es muy valiente para leer el capítulo 8 porque tiene 64, 66 versículos, y ella lo distribuyó de una manera muy, muy sabia, lo hizo por secciones y pudo abarcar todo el capítulo 8. Así que vamos a hacer nosotros el capítulo 9
Y el capítulo 9 tiene solamente 28 versículos, entonces va a ser mucho más sencillo y también mucho más rápido. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así en 1 Reyes, capítulo 9. Pacto de Dios con Salomón. Amén. ¿Qué significa la palabra pacto? Pacto, acuérdense que el pacto desde Abraham, ¿cuántos se acuerdan de Abraham? Abraham, Isaac, Jacob, y luego, sí, hay un pacto abrámico, pero luego con David hay un pacto respecto a el trono, respecto a un príncipe, a un rey, que su trono no será movido, ¿verdad? Va a venir un rey en el cual su gobierno no se ha movido. Entonces hay un pacto en David. Después de David viene su hijo Salomón. Se dan cuenta que hay ya un pacto, el pacto davínico, y luego viene con Salomón. Por eso que aquí en el versículo, en el capítulo 9, estamos hablando del pacto de Dios con Salomón. ¿Cuántos se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham? Luego eso pasó a su hijo Isaac. Y luego de Isaac pasó a quién? A Jacob. Y así pasó por generaciones. En este caso, de la misma manera, así como Dios hizo un pacto con Abraham, o perdón, con David, su padre, ahora está haciendo Dios un pacto con Sal, el hijo de David. Vamos a empezar la lectura. Amén. Y vamos a ir viendo qué nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, ya lo identificó, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. Aquí hay una promesa de parte de Dios para Salomón. Qué maravilloso es, ¿verdad? Aquí Salomón lo que hace es edificar casa a Jehová. Y acá hay un propósito, es decir, lo que él hace, la obra de las manos de Salomón, su esfuerzo, está abocado. Esta será casa donde habita Jehová. Esta casa va a ser donde se adora a Jehová. Entonces, eso le agrada a Dios. Por eso es que Dios dice, versículo 3, dice, y le dijo Jehová, fíjense que se dirige hacia Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Dice, yo he santificado esta casa. ¿Cuál casa? Lo que Salomón ha edificado, que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Versículo 4. Y si tú de mí comandó tu en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciéndole, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y todos nosotros sabemos la historia de Israel. La historia de Israel está basada entre obediencia, desobediencia, pecado, luego clamor, arrepentimiento, perdón de pecados, redención, Dios los salva, luego una vez que ellos son salvados, luego de un tiempo su corazón nuevamente se desvía, nuevamente son desolados por otros imperios, luego ellos nuevamente claman a Dios, se arrepienten de sus pecados, Dios los perdona, Dios los salva, los restaura, pero nuevamente ellos vuelven. Ese es el círculo en el cual Israel se encuentra, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hay una condicional. Versículo 4. Es importante
incondicionales y hay pactos condicionales. En el Antiguo Testamento, en su mayoría, ¿verdad? Son pactos condicionales. Y aquí Dios le está haciendo recordar un pacto que le hizo a su padre David. Y acá está dando una condición. Fíjense cuál es la condición en el versículo 4. Y si tú anduviereis delante de mí como anduvo David tu padre. Le está diciendo eso. En integridad de corazón y en equidad. Dice acá. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. No hablé a David tu padre y diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ya una vez más, ¿acuerdas que hubo algo? Salomón al final se dejó desviar su corazón por el amor a las mujeres. Nosotros sabemos que Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Cada una de las mujeres, en su mayoría, eran extranjeras. Y cada una de esas mujeres tenía su propio ídolo, su propio Dios. Y por lo tanto, cada uno exigía que Salomón le concediera que ellas adoraran sus dioses y les dieran un lugar para adorar a sus dioses. Y Salomón se los concede, ¿verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que Salomón al final, o en un trayecto, desobedeció, se desvió, quebrantó el pacto. Y hubo una división del reino. Y vemos luego cómo al final hubo una deportación del reino del sur por Asiria y el reino el reino del norte por Asiria y el reino del sur, en este caso Judá, donde estaba Jerusalén, por Babilonia. Eso lo vemos por historia, ¿verdad? Entonces, acá esta condicional al final Salomón no logra cumplir. Y acá es interesante que nosotros también veamos que tenemos que tener mucho cuidado de algunas cosas. Nosotros no podemos gloriarnos de las cosas que hicimos atrás, antes. Nosotros tenemos que perseverar. Hay un pasaje en Apocalipsis que habla, dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir la perseverancia? La consistencia. Debe haber una continuidad, no debe haber interrupción, constancia, perseverancia. Eso quiere decir, el que persevere hasta el fin del camino, hasta el fin de los días. Ahora, Salomón edificó templo a Jehová, lo hizo y Dios se agradó de eso, pero aquí hay una condicional, que él tenía que guardar los mandamientos, que tenía que andar como su padre anduvo. Recuerden que David pecó, pero aún la Biblia lo considera a él como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aún en su debilidad, en su pecado, él se arrepiente y no vuelve a pecar de la misma manera más. Y vemos los salmos que él escribió y ahí vemos su arrepentimiento. Y eso es cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de santidad. Él lo explicó un hermano y lo hizo muy bien, ¿verdad? Estar tan enfocado y en el camino Dios nos va perfeccionando. Es el Espíritu Santo el que nos perfecciona. Aquí entonces, por lo tanto, hay una condicional y esa condicional también para nosotros. Nosotros tenemos que guardar constantemente la palabra del Señor. Jesús hizo la obra, Jesús nos limpió, somos hijos de Dios. Pero, ¿cuánto más si hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido limpiados? Entonces debemos andar de esa manera. Tenemos que perseverar en ese camino. No desviarnos, sino continuar, ¿verdad? Agradando a Dios en nuestra manera de vivir. Y aquí Jehová le da esta condicional a Salomón. Dice el versículo 6, mas si, fíjense el adjetivo que usa aquí el Señor, dice, mas si obstinadamente, una persona obstinada es alguien terco,
ese es obstinado. Obstinado es aquella persona que aún habiendo oído, sabido que lo que está haciendo está mal, él se enterca y sigue en ese camino. Eso se llama obstinado. Dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis. Fíjense que lo que está hablando Jehová es algo que se cumple, es algo que pasa y sucede y va a suceder en la vida de Salomón y en la vida de sus hijos. Es que el hombre es infiel. Está escrito, este pueblo de bocas me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso que el hombre necesita tanto de Dios. Por eso que nosotros necesitamos tanto de Dios. Porque el corazón del hombre es engañoso y necesitamos nosotros del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra de Dios para poder saber cuál es el camino correcto, cuál es nuestra guía, nuestro sendero. Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos constantemente de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí, fíjense que está terminando el versículo 6 diciendo, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y lo adoréis. Versículo 7, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré ante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Versículo 8, y esta casa que estaba en estima, cuando dice esta casa, está hablando del templo que ha edificado Salomón. Versículo 8, esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Versículo 9, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová tu Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo el mal. Versículo 9, acabamos el versículo 9. Y fíjese que Dios es, porque cuando Dios hace un pacto, el pacto tiene dos partes, tiene bendiciones y tiene maldiciones. ¿Por qué? Porque hay condicionales. Estamos hablando del pacto del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Cristo, ahorita vamos a concentrarnos en el pacto que está haciendo Jehová con Salomón, ¿verdad? Muy bien. Aquí en este pacto hay una condicional. Por lo tanto, una de las partes o las dos partes tiene que cumplir esto. Ahora, Dios es fiel. Dios no quebranta el pacto nunca. El que quebranta el pacto, ¿quién es? El hombre. Así que el hombre quebrantó esto, y por lo tanto viene una consecuencia que son las maldiciones. Y acá en el proverbio que está diciendo, versículo 9 al final, fíjense cuál era la causa de eso. Versículo 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dios malo, no, Dios no es injusto, Dios avisa, Dios te dice, y Dios ya le había dicho esto a Israel, pero Israel se desvió, entonces vinieron las maldiciones, porque quebrantaron el pacto. Nosotros vemos que luego Jerusalén, el templo, fue destruido. Se cumplió lo que aquí dice la palabra del Señor. Amén. Muy bien, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Amén. Ahora, es muy triste, ¿verdad? Cuando
Dios nos dice y nos da sus bendiciones. Pero muchas veces el hombre, buscando su propio sendero, desechando a Dios, cosecha las consecuencias de sus malas decisiones. Y a veces el hombre, en vez de reconocer eso, muchas veces señala hacia Dios, diciéndole: Dios, ¿por qué lo permites? Es cuando, y el hombre no entiende que en realidad no es Dios, sino que eres tú mismo quien cosecha lo que has sembrado, quien tiene las consecuencias de sus malas decisiones, ¿verdad? Y eso pasó con Israel. Vamos a continuar, versículo 10 en adelante. Dice así: otras actividades de Salomón. Versículo 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado casas, y la casa de Jehová y la casa real, habían dos casas. Una es casa de Jehová, que es el templo, y había otra casa, casa real. La casa real es donde iba a estar, pues, él, habitaba él, y también toda la realeza, como se diría así. Versículo 11. Para las cuales Hiram, ya lo mencionó nuestra hermana acerca de quién fue Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo siguiente: Hiram viene y ayuda a Salomón entregándole madera y oro, materiales para la construcción del templo. Y como agradecimiento, Salomón le entrega a Hiram, fíjese cuánto, 20 ciudades en tierra de Galilea. ¿Galilea dónde está? Galilea está hacia el norte. Galilea está hacia arriba. Acuérdense del mar de Galilea. Ahí está pues Nazaret, ahí está Galilea. Perdón, ahí está Capernaum, ahí están las ciudades en el norte. Así que ahí le entregó 20 ciudades. Versículo 12. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Fíjense que hay un refrán que dice: al caballo regalado no se le miran los dientes. Pero este Hiram sí miró los dientes, ¿verdad? Miró, los observó, dijo: no, no me gusta, dijo, ¿verdad? Acá esto lo está diciendo en el versículo 12. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Ahora, cuando dice aquí hasta hoy, está refiriéndose hasta la época en la cual esta escritura fue recopilada o fue escrita. Cuando la escritura, la Biblia, se va narrando, una cosa es los sucesos en el tiempo real y otra cosa es la recopilación de los hechos, que en el futuro, más adelante, es recopilada y luego adjuntada a las escrituras. Por eso que acá van a encontrar, algunos de ustedes hermanos que estudian la Biblia, van a encontrar estas palabras. Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy, no hasta hoy 2020, 2023, hasta hoy significa hasta ese tiempo que fue escrita en el Antiguo Testamento o Primera de Reyes. Versículo 14. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Un talento es mucho dinero. Un talento de oro es cerca de 34 a 30 kilos de oro. Usted que sabe cuánto vale el kilo de oro, o por lo menos el gramo de oro, o el quilate, saque la cuenta cuánto es un talento de oro. Ahora, no es un talento, dice que fue 120 talentos de oro. Imagínense la cantidad de dinero. Dice: e Hiram había enviado al rey 120 talentos. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megido y Geser.
Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad. Aquí los nombres que han aparecido anteriormente son nombres de ciudades. Dice, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio a dote a su hija, la mujer de Salomón. La dote es como una herencia, es como un presente, es lo que se intercambia, lo que se entrega, ¿verdad? Por la esposa o la mujer. Es como que cuando uno se casa, eso pues sabe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Inclusive también eso sucedía, no sé si estaba presente, o en algunos lugares sigue ocurriendo eso, sigue pasando porque es parte de su cultura, su tradición, es las dotes, ¿verdad? Las dotes pueden ser propiedades o pueden ser valores, creo que se le llaman algunos bienes, ¿verdad? O presentes que se le dan al esposo o a la esposa. Hay un intercambio, ¿verdad? Eso es lo que es una dote. Ahora, eso pasó con eso y fue como dote para la hija, para su hija, mujer de Salomón. Ahora, versículo 17, restauró pues, ahora vamos a ver, pues Salomón a Geser y a la baja Bet Prom. Y aquí la palabra restauró es importante, porque aquí el enemigo, ¿verdad? Aquí, en este caso, destruyó, había tomado, dice Geser, y la quemó. Pero ¿qué hizo Salomón? La restauró. De esta manera, estas palabras son importantes, restauración. De repente tu vida, de repente el enemigo viene a nuestra vida, porque el enemigo, dice la escritura, el ladrón, cuando habla acerca de los fariseos, los falsos maestros, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Jesús dijo, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. El enemigo quiso destruir o logró destruir nuestra vida, pero vino uno que restauró nuestra vida y ese es Cristo el Señor. Ese es Jesucristo. Jesucristo vino a nuestra vida para restaurarla, para cambiarla, ¿verdad? De repente nuestra vida estaba destruida porque habíamos permitido que el pecado ingrese a nuestra vida en diferentes áreas de nuestra vida. Pero vino uno que restauró y ese se llama Cristo el Señor. Aquí Salomón restaura la ciudad Geser, que había sido quemada. Luego dice, y a la baja Bet Orom, o sea, a la otra ciudad. Dice, a Balat y a Tadmor, en tierra del desierto. Ahí empieza Salomón a restaurar las ciudades, empieza a restaurar los lugares, ¿verdad? Donde había venido el enemigo, y había sido tomado, había sido quemado, pero viene Salomón y empieza a restaurar, Versículo 19, asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisión y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y a todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel. Nosotros vamos a ver que todas las ciudades o todos los pueblos que terminan en eos, amorreos, jebuseos, fereceos, eteos, heveos, etcétera, todos estos pueblos son enemigos del pueblo de Dios. Ustedes van a ver que cuando estudien la escritura, cuando Josué, por ejemplo, tanto Moisés como Josué y otros que lucharon en contra de pueblos que eran enemigos de Israel, van a ser ciudades, muchas de ellas, con estos nombres. Así que aquí estamos viendo una lista grande de estos pueblos, ¿verdad? Porque dice que no eran de los hijos de Israel. Versículo 21. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar. Hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Otra vez la palabra hasta hoy. Versículo 22.
mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, a su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefe y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fuere terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo y en la tierra de Edom. Edom significa rojo, ¿verdad? Edom es también otro nombre que se le daba a Esaú. Acuérdense que cuando hubo ese intercambio de la primogenitura por el guiso, ¿verdad? Por el plato de lentejas. La tierra Edom significa rojo, porque hablaba del guiso que era de color rojo, ¿verdad? Es por eso que se le puso ese nombre. Versículo 27. Y envió Hiram en ellas a unos siervos marineros, dice acá, y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Amén. Acá estamos viendo entonces una lista larga de otras actividades de Salomón. Y aquí quiero hablar de dos cosas ya para terminar. Número uno, hablando del pacto de Dios con Salomón. Yo les mencioné el pacto condicional que había hecho Jehová con Salomón. Ahora, el hombre quebranta el pacto, pero Dios es fiel al pacto. Ahora, hay un pacto que hizo primero con alguien más. ¿Con quién fue? Con Abraham. Y cuando habla de Abraham, el pacto, ¿verdad? De la promesa, ¿se acuerdan? El pacto de la promesa. Es Génesis capítulo 12, el llamado, y más adelante también, capítulo 14, 17 también. Ahí habla del pacto, afirmación del pacto. Él dice, no hallando a nadie mayor que él, o igual a él, hizo pacto consigo mismo. Eso dice la escritura. Por lo tanto, si Dios hizo pacto consigo mismo, entonces eso garantiza que él sea a su promesa. Es por eso que a pesar de que Salomón quebranta el pacto, Dios sigue siendo fiel, porque hay un pacto que es superior, en el sentido de que Dios hizo pacto consigo mismo en cuanto a Abraham. Así que por eso es muy maravilloso cuando vemos el Nuevo Testamento, que hablamos acerca de los que son hijos de Abraham promesa. Y eso en el Nuevo Testamento seguramente, ya más adelante, todo eso lo ponemos en manos de Dios. Cuando avancemos y veamos el nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a ver muchas maravillas acerca de eso. Eso quería mencionarles, ¿verdad? Porque a veces vemos mucha desolación, ¿verdad? De repente vemos que Israel siempre quebrantaba el pacto, pero hay algo que tenemos que recordar. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel y es porque Él mismo hizo pacto con Dios mismo, que es su palabra, con Israel. Y cuando viene el nuevo pacto, ya está Cristo Jesús, el mediador, ¿verdad? Y eso en su tiempo lo vamos a ver. Muy bien, eso quería ver. Ahora, la última parte era acerca de Salomón. Y voy a mencionar solamente un par de cosas en cuanto a las otras actividades de Salomón. Número uno, hablábamos de que las ciudades fueron destruidas, quemadas. Y luego vino Salomón y las restauró. Estamos hablando de restauración. Dios
Es el único que puede restaurar tu vida y mi vida. No importa cómo esté tu vida hoy, Dios puede restaurar tu vida. Si tú te entregas tu vida, reconoces que tú no puedes, Dios sí puede restaurar tu vida. Si tú te entregas de todo tu corazón, te humillas delante de Dios, reconoces que solamente Él puede cambiar tu vida, Él puede restaurarla, Él lo va a hacer. Porque dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza, Él lo va a recibir. Si tú vienes a Él te coge, Él te abraza. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Verdad? Eso quería hablar. Y luego lo otro, respecto a las otras actividades de Salomón, es acerca del libre y el esclavo. Es importante hablar del libre y el esclavo. Los que son del pueblo de Israel eran exentos de tributo. Los que eran extranjeros de otros pueblos sí tenían tributo. Y aquí yo voy a tomar la alegoría o analogía de un esclavo y un libre. Nosotros antes éramos esclavos, esclavos del pecado. Y el pecado tiene una paga y es la muerte. Es por eso que la vida de pecado al final de los tiempos va a tener una paga y va a ser la muerte segunda, la muerte. Ahí en el lago de fuego que arde con azufre, que Dios hizo para el diablo y sus ángeles, pero también todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue echado allá en el agua de fuego que arde con azufre. Ahí donde estaba el diablo y falso profeta, ahí va a ser echado. Eso lo dice la escritura, ¿verdad? Hay uno que es libre. Ese que es libre, ¿verdad? Antes era esclavo, pero ahora es libre. Y esa libertad le da el derecho de poder gozar, ¿verdad? De poder estar y tener los beneficios, ser parte del pueblo, en este caso de ser hijos de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y yo te animo a que tú conozcas esa verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Pero hay uno que es la palabra de Dios encarnada, Jesucristo. Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios. Amén. Así que siempre yo te voy a invitar, te voy a decir que Cristo siempre va a ser la solución. Jesucristo. Muy bien, ya hemos meditado en la palabra del Señor, entonces en Primera de Reyes capítulo 9 hemos leído del pacto de Dios con Salomón y también otras actividades de Salomón. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Que bendiga a cada uno de ustedes, los que se han conectado a la transmisión y los que van a compartir la transmisión. Yo sé que esta transmisión va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Para que usted pueda meditar en la palabra. Yo sé que ha escuchado. Ahora nos toca a nosotros meditar. Cada uno de nosotros meditemos lo que hemos escuchado de la palabra de Dios.
Gloria a Dios, perdón. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Vamos a despedirnos hasta una próxima oportunidad. Los voy a dejar con una alabanza y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Mi nombre es el hermano Joel Común Maima. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Acabo con ustedes. Tienen una voz poderosa porque son hijos de un rey poderoso. Quiero escucharte. Caen los muros. Caen los muros. Decilo. Caen los muros. Caen los muros. Abre esa voz. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Declaramos que los muros están cayendo en esta tarde. Saltando. Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán. Si hay alguien que lo cree en este lugar, que aplauda, que dé un grito de victoria, porque en este lugar está el Rey. Arriba las manos, iglesia. Declaramos en el nombre de Jesús que todo muro de enfermedad, de opresión, toda limitación se cae sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Quiero escucharte. Los muros caerán, los muros caerán. A sonar mi cántico caerán, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Gritos de júbilo caerán. Arriba estas manos. Decláralo conmigo. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Los